Hola, hoy hablaremos sobre el secreto masónico y muy en concreto de todo el tema del secretismo y del concepto del secreto y también de la concepción que tienen sobre el secreto masónico los enemigos de la masonería. Así pues, dentro vídeo. La disciplina del secreto, severamente observada, impedía que se hablase de los misterios sagrados y el Papa Inocencio I, en su carta a Decencio, declaraba que no se podía revelar escribiéndolas las palabras que se pronuncian durante una confirmación. Esto era un texto del 3 de junio de 1930. Pero vayamos más atrás. El Papa Inocencio I, sobre el año 400, que para entonces el cristianismo, es decir, la Iglesia, ya no tenía nada que temer, ya que se había convertido en la religión del Estado, consideraba que el secreto era una concepción muy especial. En nuestra época se mantiene aún el juramento del secreto rigurosamente observado y especialmente, por ejemplo, según dicen en la Iglesia, el secreto del obispo el día de su consagración. Esto es lo que se habla sobre la Iglesia. Y entonces no hablemos en especial también, por ejemplo, del secreto de los papas. Esto es una concepción, el secreto de todos los rituales de la Iglesia con respecto a la instauración, a la consagración de un sacerdote, de un obispo, de un cardenal o del mismo papa. Ceremonias que pueden ser secretas o no y que a los masones, por cierto, a mí no me interesan. Pueden interesarme, por cierto, desde el aspecto puramente literario o intelectual, pero no tengo ningún morbo en saber nada. Pero cuando hablamos de masonería, entonces los enemigos de la masonería y especialmente la Iglesia sí que se preocupan al respecto. Por ejemplo, veamos que el secreto en realidad tiene unos conceptos ya muy antiguos y esto es muy importante constatarlo, porque en realidad los secretos siempre han sido unos condicionamientos. Por ejemplo, la palabra aparece en singular. Se trata solo de un secreto. O sea, por ejemplo, la manera que la Iglesia tiene el secreto, cómo se supone que una francmasonería determinada tiene a los masones en el concepto del secreto. Es decir, secreto de la Iglesia y secreto de la masonería. Pero los masones operativos, ya desde buen principio, se vieron condenados en diversas ocasiones a causa del secreto de sus enseñanzas, ritos y costumbres. Estamos hablando de los masones operativos. Es decir, que la Iglesia, que por cierto era la que los contrataba, ya no les gustaba que existiera el secreto de construcción de los edificios, de la argamasa, del cemento o de lo que se utilizaba para construir, es decir, la geometría de las piedras, etcétera, etcétera, los secretos profesionales. Entonces resulta fácil descubrir el motivo. La Iglesia ha querido siempre conocer la vida interior de los individuos, de las familias, de las colectividades. Para ello, fue organizando poco a poco, a partir del siglo II, lo que llamamos ahora, o que se llama ahora, el sacramento de la penitencia tras una confesión oral. Al principio a los pies de los obispos, luego ante el sacerdote ordinario, como aún se acostumbra hacer. El uso tardó siglos en codificarse de manera ritual y el juramento del silencio de los compañeros, el compagnonage de aquellos tiempos, vino a combatir el deseo
de los representantes de la Iglesia para conocerlo. Era un imperioso deseo de conocer por qué los masones operativos o los compañeros, el antiguo compagnonage, tenían en su concepto de cimentación que ya venía de tiempos anteriores, tiempos paganos para la Iglesia. Encima, una frase de las Constituciones de Anderson en 1723 contribuyó desgraciadamente a aumentar las sospechas. Nos referimos que cuando se cierran las tenidas normalmente en los rituales, más o menos, cada uno desglosado según el ritual que se toque para, digámoslo así, comentar o tener este concepto del secreto, se habla de que guardar evidentemente lo tratado en secreto, guardar lo tratado en aquella tenida. Esto la Iglesia no lo puede soportar porque ellos necesitan conocerlo todo. Esto es un acto que en realidad va así. Y ellos podrán decir lo que quieran, pero no les gusta. Es decir, las constituciones de los francmasones en Londres, ya a partir de las constituciones de Anderson, hablaban al respecto. Se trata del ritual del cierre de una tenida, como hemos dicho. Y aquellas frases puntuadas con gestos simbólicos, en realidad nunca, insisto, les han gustado. Esto eran secretos que ellos denominan a veces incluso despectivamente trucos y que en la actualidad no lo son. Porque si en aquella época los masones operativos, los compagnons, tenían unos secretos de oficio, hoy estos secretos, por ejemplo, en el oficio de la construcción, ya no están. Existen, evidentemente, escuelas profesionales, existen las carreras docentes de arquitectura, en las cuales están exprimidos todos los conocimientos. Estos conocimientos es verdad que se tienen que conseguir a través de unos títulos y unos diplomas oficiales, de unas carreras determinadas, de unas disciplinas. Pero en la antigüedad esto eran secretos. Ahora no son secretos. Podremos decir, para expresarnos, que evidentemente los arquitectos tienen sus secretos. En realidad no son secretos, son conocimientos. Y esto es lo que en realidad entra en la cabeza de cualquier persona en la actualidad. Por lo tanto, ya había entonces en aquellos tiempos unos procedimientos que recurrían a la geometría plana o del espacio, lo que significaba evidentemente mucho en una época en que esta ciencia era completamente desconocida para los sacerdotes ordinarios. Había la fórmula de fabricación de ciertos cementos e ignoramos la utilizada por los albañiles, por ejemplo, en el Imperio Romano, que se tendría que buscar, yo no lo sé. Había secretos de manipulación, de transporte, de colocación de la piedra, por no hablar de los que se referían al corte de la misma. Por último, había el secreto de los ritos en aquellos tiempos de cimentación de un edificio, el más grave a los ojos de los inquisidores. Pero dejemos por un momento a los masones. Vayamos a nuestra época. El secreto de la fórmula de la Coca-Cola o de la Pepsi-Cola, o la manera de cocinar el pollo del Kentucky Fried Chicken, en realidad está contraponiéndose, está contra la Iglesia Católica, y la Iglesia Católica tendría que estar en contra del mismo. Ahora bien, los que llamamos masones o que nos llamamos masones, los intelectuales admitidos en las logias operativas en aquellos tiempos, no tenían ninguna necesidad ni hacían ningún uso de todos esos secretos de los masones operativos. Era otra clase de construcción personal, íntima, y por esta razón nunca llegaron a nosotros de manera correcta. ¿Por qué? Pues porque se circunscribía
a una esencia personal. Esto no le gustaba a la Iglesia. No, el secreto que la Iglesia quiere condenar porque lo ha visto, porque lo conoce, es el que anima a veces, sin que ella lo sepa, a la francmasonería especulativa. Digo a veces porque ellos siempre lo toman así. Esta acababa de nacer en 1723 y no conocían el secreto. La aparición del ritual de la muerte de Hiram y su encarnación en el maestro, en el nuevo maestro, no contribuía a solucionar las cosas. Ellos iban conociendo detalles, pero evidentemente ellos no podían hacer nada al respecto. Encima, más o menos mezclados por una especie, según ellos decían, de magia primitiva. Lo que Roma pretendía hacer era de hacerlos desaparecer, ir en contra de la masonería, ir en contra del clima intelectual que se desarrollaba poco a poco, un clima de libre examen, de poner en tela de juicio todo lo que ella había hecho y establecido para que siempre hubiera un clima que solamente ellos dominaran y que hubiera una contestación permanente a todo lo que ellos no pudieran controlar. La Iglesia no puede y no podía ver desde entonces que los masones se reunían y con unos elementos considerados totalmente dañinos, demoníacos, heréticos, se contrapusieran al dominio ejercido por la Iglesia. Había una especie de infección espiritual con respecto a sus propios dogmas, porque digámoslo bien claro, dejando aparte las combinaciones políticas, no hay ninguna necesidad en el secreto de la vida de las obediencias en la actualidad. ¿Por qué? Porque está todo escrito. Pero lo único que evidentemente todos los masones sabemos, que por mucho que se pueda leer o alguien pueda acceder desde el mundo profano, se tiene que vivir la iniciación. Pero evidentemente a la Iglesia este secreto no le gustaba. Era una especie de democracia, de igualitarismo, que todo era y podía ser accesible para todo el mundo con respecto a unos estudios que después convalidaban estos conocimientos. Y a través del paso de los siglos hemos llegado a estos conocimientos que en aquellos tiempos podrían parecer mágicos y que son los de determinadas disciplinas, determinadas carreras, como puede ser el de la arquitectura, el de la medicina, el de la biología, en fin, cualquier. Estamos hablando en general de todas las disciplinas del saber que hoy en día, mediante el estudio, mediante el acceso primero a las academias, a las escuelas y después a los estudios superiores de las universidades, se llegan a estos conocimientos. La campaña contra los exámenes y los diplomas universitarios se llegaba a veces a ser un motivo de acusación, de oficializar las desigualdades naturales, porque había que hacerlo. Habían personas como los clérigos que podían acceder a estos conocimientos, clérigos y personas afines. No vamos a entrar en este tema. Estamos hablando en el concepto básico del secreto. Era el objetivo. Seleccionar entre los que son aptos para conocer y concebir los que solo son aptos para ejecutar. De este postulado derivaba la Iglesia y quizás también puede ser considerado como acto de control o intento de control y dominio de la sociedad. Ya no se trata de una construcción de las pirámides en el antiguo Egipto, sino de una cosa mucho más normal. El problema radica en que desde lo alto de la Iglesia, en el concepto de la Iglesia, no pueden haber secretos de los demás, y muy especialmente de los masones. Y esto en realidad
es una verdad incontestable. Por lo tanto, podríamos tener en cuenta que los masones y que ciertas disciplinas que podían ser esotéricas, como la alquimia y demás disciplinas, estaban aparte de la Iglesia, estaban en contra, según ellos, de la Iglesia, en contra de Dios, en contra de la religión. Ellos tenían que dominar todo este concepto, y si no lo dominaban, era cosa de maleficio. Y esto es importante tenerlo en cuenta hoy, porque quizás cuando se explica, en realidad casi parece chocante, pero es así, una cosa. Vayamos ahora a otro concepto. Desde el punto de vista exotérico, los secretos suelen ser información que se mantiene oculta del público en general por diferentes motivos, como por ejemplo para proteger los intereses particulares, evitar el escándalo o mantener el poder. En ese sentido, los secretos pueden ser vistos como una herramienta para controlar el acceso a cierta información, lo que puede generar desconfianza y un sentimiento de exclusión en quienes no tienen acceso a ella. Esto le pasaba a la Iglesia Católica y esto no lo podían permitir. Desde el punto de vista esotérico, los secretos adquieren un significado diferente. En este ámbito, los secretos no son simplemente información oculta, sino que se refieren a conocimientos o enseñanzas que se mantienen reservados para aquellos que han pasado por una iniciación o un proceso de aprendizaje específico. Esto aquí volvemos a lo que estábamos hablando, que tiene una cierta similitud con la vida normal, la vida de la sociedad, con las disciplinas, con las carreras universitarias de que hemos hablado. Pero volvamos al esoterismo. Estos conocimientos pueden estar realizados o relacionados, más bien, con la naturaleza del universo, la divinidad, la mente humana o el desarrollo espiritual. En algunas tradiciones esotéricas se cree que la divulgación de ciertos secretos puede tener consecuencias negativas, como la pérdida de poder o la destrucción de ciertas estructuras sociales. Por eso, los secretos son vistos como una carga y una responsabilidad para aquellos que poseen estos secretos y se les exige que los guarden cuidadosamente. En contraposición al punto de vista exotérico, en el ámbito esotérico, los secretos no se utilizan para mantener el control o el poder, sino para promover la evolución y el crecimiento personal y colectivo. Esto es lo que no les gustaba a la Iglesia Católica. El acceso a los secretos se considera un privilegio que se otorga a aquellos que están preparados para recibirlos y no una herramienta para mantener la exclusividad o el control. Así pues, en conclusión, aunque desde el punto de vista exotérico los secretos pueden ser vistos como una forma de control y poder, desde el punto de vista esotérico se les atribuye un significado más profundo relacionado con la evolución y el crecimiento personal y colectivo, y su divulgación se considera una responsabilidad y un acto de generosidad. Esto es lo que es el secreto masónico, que no es tal secreto, sino sencillamente mantiene fuera del secretismo hoy en día a la masonería y la mantiene en una discreción perpetua. Los masones no somos secretos, sino somos discretos, y por lo tanto esto es lo que hay en la actualidad. La visión del secreto masónico visto desde lo que es el sentimiento de la Iglesia Católica ofende a esta porque no pueden controlar lo que ellos siempre han controlado desde que
aunque ahora ya se han situado, merced a las constituciones democráticas y a las concepciones de Estado que hay en la actualidad, una separación entre lo que es la vida religiosa y la vida social. Pero la masonería siempre está vista por la Iglesia Católica, aunque la cosa ha cambiado bastante, se ha calmado, como una cosa que ellos no han podido controlar, y por eso la masonería es enemiga, según ellos, del cristianismo, de los católicos, de la Iglesia en sí. Esto es el concepto erróneo que ellos ponen a la vista de todos para atacar a lo que ellos no pueden controlar. No se trata de una lucha entre la Iglesia Católica y la masonería. Se trata sencillamente que son dos caminos diferentes, que no tienen nada que ver o no tendrían nada que ver. Esto es la concepción que tenemos que tener hoy en día y es una reflexión que os pongo hoy. Si os ha gustado este vídeo, dadle un like. Si aún no estáis suscritos a Manual de Masonería, hacedlo. Y si queréis tener puntual información de cuándo se van subiendo nuevos vídeos al canal, cuando entréis en YouTube, dadle a la campanita, dadle. Y como siempre me despido dándoos las gracias por ver este vídeo.